en los diferentes factores. Como dice en su teoría Edgar Dale, uno aprende más cuando entra en un proceso de interactividad o de enseñanza, ¿no? Ese es uno de los factores que nos permiten a nosotros también hacer un proceso de autocrítica, ¿no? Ustedes saben que el proceso de aprendizaje es un proceso interpretativo. Amparamos siempre en las ideas de los autores, pero dentro de nuestros paradigmas, dentro de nuestro factor eh, sociocultural, eh, tienen un factor de influencia también muy significativa, ¿no? En cada una de estas cosas. En ese sentido, el agradecimiento a ustedes, equipo de ILEG, y de igual manera a cada uno de los maestros y maestras que están participando en este evento virtual. Seguramente muchos de ellos estamos preocupados ya para estar organizando nuestras actividades para el día de mañana, lunes, como inicio de semana. Seguramente han tenido algún acercamiento familiar, compartir un pequeño espacio y bueno, y cortarse de repente por este espacio de 2 horas para poder intercambiar este espacio de experiencias, ¿no? Entonces creo que con esa aspiración a cada uno de ustedes, desearles muchos éxitos en la labor que vienen desempeñando. Tomar en consideración también todos los alcances contextuales y a la vez también teóricos que les he podido hacer llegar, y en ese espacio de crítica podamos seguir articulando, ¿no? Nuestras diferentes acciones. Estoy compartiendo pantalla, no sé si se está visualizando. Sí, sí, se está visualizando, doctor. Sí. Muchas gracias. El día de ayer estábamos viendo más o menos el contexto social en el cual nosotros nos desarrollamos o nos vamos desenvolviendo, ¿no? Justamente la persona en sí, para su desarrollo, sí o sí tenemos permanentemente que tener un proceso de interacción, y a la vez también recibimos el reflejo de la sociedad, ¿no? De nuestros alrededores. Entonces creo que acá es importante que tengamos en consideración que una persona no se educa sola, ¿no? Todos nosotros nos vamos educando en comunidad, ¿no? Y para ello también es importante tomar en cuenta eh, nuestros intereses, nuestras perspectivas, y a la vez también el favorecimiento de ciertas políticas que conllevan justamente a tener una mirada mucho más integradora, ¿no? En ese sentido, mis estimados maestros, el día de ahora vamos a hacer un análisis muy sucinto del siguiente paradigma, ¿no? Sociocrítico. Ustedes ya, por las diferentes características, hemos ido visualizando estos factores. Apuntamos también el día de ahora a poder hacer este análisis, y posteriormente estaré con ustedes ya entrando en algunas estrategias metodológicas eh, que nos hagan recordar justamente nuestras intervenciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, el paradigma crítico social tiene dos factores importantes para poder analizar, ¿no? Ustedes saben que dentro de un proceso de interpretación de un texto, siempre nos amparamos en el título, y aquí encontramos tres términos básicos, ¿no? Paradigma, crítico y social. Entonces ya nos permite dar a nosotros un contexto eh, posiblemente general, ¿no? De lo que este paradigma orienta a hacer un trabajo adecuado, ¿no? Lev Vygotsky justamente se ampara mucho en las ideas de Karl Marx, ¿no? Dentro de un enfoque socialista, y creo que eso es importantísimo tomar en consideración. Este enfoque apunta directamente a hacer un trabajo de equilibrio social, ¿no? Creo que en ese sentido también nosotros tenemos que tomar en consideración. Y acá justamente nos indica, ¿no? Dentro de un resumen interpretativo, nos indica que el individuo es importante en el aprendizaje, y a la vez también depende su medio social, su cultura e incluso la época histórica en la que vive cada individuo. Esa
esa idea nos engloba justamente para poder tener nosotros en consideración cuando elaboremos nuestras sesiones de trabajo, nuestras sesiones de aprendizaje, cuando hagamos una distinción o una selección de qué tipo de recursos educativos vamos a trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Y acá está el sustento justamente del término contextualizar, ¿no? La contextualización tiene que ver justamente de hacer uso de los recursos con los que contamos. Y si de ser mucho más adecuado con los que cuenta justamente el estudiante o en un contexto comunal es fundamental. Entonces, por favor, en el diagnóstico que siempre vayamos realizando, no hay que olvidar el contexto en el cual se desenvuelven nuestros estudiantes, las características de su trabajo, eh, cómo es los enlaces sanguíneos, culturales de nuestros estudiantes, ¿no? Conocer la idiosincrasia de la comunidad, conocer sus creencias, conocer sus celebraciones, involucrarnos en un proceso investigativo de su historia, ¿no? Ese es fundamental. Entonces, acá nosotros tenemos que ver esos factores, ¿no? Como le digo, para poder nosotros entrar en un proceso de adecuación también en virtud a la realidad en la que está viviendo nuestros estudiantes, ¿no? Ustedes saben, dentro de diferentes factores, hay un incremento de, del espacio religioso en muchas comunidades. Ellos cuentan también con un sistema de organización diferente al de la ciudad. Y creo que esas dos comparaciones tenemos que nosotros plantearnos justamente en virtud a este proceso, ¿no? Importante conocer la historia de esta comunidad, conocer la historia de la institución donde estamos laborando, eh, visualizar cuál es la visión que tiene la institución, la comunidad, qué tipo de interrelaciones van construyendo con otras comunidades. Posiblemente haya conflictos, cuál es el tipo de conflictos o por qué se están produciendo este tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo sucede en las instituciones educativas. El siguiente factor que nos habla este paradigma crítico social tiene que ver también con el entorno y las herramientas, ¿no? Sino que las herramientas nos estructuran o nos mencionan que son parte integral del estudiante. Nuevamente, este paradigma tiene mucho eh, amparo, se podría decir, en las ideas de Piaget en referencia al manejo de recursos objetivos, ¿no? Uso de material concreto, para poder justamente asimilar esta realidad e internalizarla en el estudiante. Ojo, nuevamente, no podemos nosotros estar pensando la construcción de un conocimiento en nuestros estudiantes si es que él no conoce la realidad, si es que él no ha percibido la realidad, si es que él no ha estructurado, valga la redundancia, estructuras mentales a partir de esa interacción con la realidad. Entonces, tenemos que brindarle diferentes herramientas, ¿no? Y parte de las herramientas que se establece en este proceso es el famoso término del andamiaje, ¿no? El andamiaje, el apoyo que se tenga que brindar a nuestros estudiantes o al ser humano para poder tener eh, de manera mucho más adecuada todos los recursos y con ellos ir consolidando nuestros aprendizajes. El otro factor que también nos manifiesta es que el conocimiento se convierte en un triángulo en el que el sujeto, el objeto de estudio y los artefactos e instrumentos son de tipos sociocultural. Nuevamente, el elemento de enlace acá es el estudiante. El segundo factor es el contexto. Y el tercer factor, justamente en este paradigma crítico social, es los recursos de soporte o apoyo que le podamos brindar para que vaya consolidando sus aprendizajes. ¿Ya? Nuevamente, el objeto de estudio en todo proceso que nosotros realicemos parte específicamente de ir estructurando el propósito o el tipo de competencia que tenga que ir estructurando, desarrollando nuestros estudiantes. Allí está el objeto de estudio. Si yo quiero, con mis estudiantes entrar en un proceso de interacción en referencia a la historia de la comunidad o posiblemente a la historia
del Perú de manera general, tengo que ir encontrando específicamente cuál es el sentido o cuál es la razón o cuál es el objeto que en ese momento yo voy a entrar en un proceso de investigación. O sea, lo que nosotros hacemos a través del paradigma sociocrítico y a través de los diferentes paradigmas siempre apuntar un objeto de investigación, un objeto de trabajo, ¿ya? De igual manera, si nosotros justamente queremos que nuestros estudiantes redacten textos, tenemos que estar centrándonos también en qué tipo de texto es el que nosotros vamos a buscar la funcionalidad de este recurso, ¿no? Del texto. Puede ser un texto narrativo, informativo, descriptivo, etcétera, ¿no? Y el otro factor son las herramientas que nosotros tenemos que ir dando. Confundimos muchas veces eh, dar un término de repente vago en una determinada sesión y hacemos que él investigue, ¿no? El estudiante no. Tenemos que darle, en primer lugar, cosas concretas para que a partir de allí él pueda ya tener un conocimiento mucho más real en virtud a lo que nosotros vamos a ir construyendo. Y el otro factor también nos menciona es que el desarrollo cognitivo individual no es independiente o autónomo de los procesos socioculturales, ni de los procesos educacionales en particular. Nuevamente entramos en esta imagen, ¿ya? En esta imagen que estábamos visualizando el día de ayer. El ser humano vive en un contexto y todo ese contexto tiene influencia. ¿Ya? Entonces, miren cómo se van concatenando las ideas de diferentes paradigmas y justamente vamos teniendo una idea clara, ¿no? Lo que justamente Edgar Morán hablaba en la complejidad, ¿no? Del ser humano. La complejidad es el entretejido que tenemos nosotros como seres humanos dentro de un factor biológico, psicológico y social, ¿no? Y en el factor social justamente ya está el entramado o entretejido también de la sociedad, ¿no? Entonces ahí nos menciona que el ser humano no aprende por sí solo. Necesariamente va a recibir siempre la influencia de el espacio social que lo rodea. Y ahí está justamente dentro de la institución educativa, en el aula específicamente, la influencia del docente, ¿no? Entonces nosotros nos constituimos en estos estudiantes un modelo, ¿no? Y gran parte de los estudiantes van copiando ciertas características o ciertas acciones del maestro, ¿no? Y a la vez también ellos han venido ejemplizando o ejemplificando, perdón, esos factores de absorción eh, de la familia, ¿no? Y vienen con una idea, un pensamiento en virtud a la estructura justamente social de su familia. Y ahí existe ya esa integralidad de intercambiar eh, experiencias, ideas con sus compañeros y va teniendo un esquema mucho más amplio de lo que él venía construyendo en el espacio de su familia, ¿no? Entonces, la institución educativa y específicamente el aula es un espacio de socialización muy rica para el estudiante, porque ya no va a venir únicamente con la plasmación o la grabación de ciertas representaciones a partir de la convivencia en familia, sino que ahora ya convive con otras familias, con otras realidades, con otra diversidad, ¿no? Entonces ahí justamente aparecen estos dos términos, ¿no? La diversidad y el proceso de la diversificación y la contextualización. La diversificación es diverso, ¿no? O sea, conocer a la naturaleza, conocer al ser humano en su diversidad, y el contexto es justamente el espacio donde yo voy a realizar un proceso investigatorio, ¿no? En este sentido, donde voy a hacer la interacción con mis estudiantes y a la vez también con mis compañeros. Y en ese sentido, la influencia de la cultura desempeña un papel crucial en el desarrollo del sujeto. Nosotros como seres humanos, dentro de nuestro factor de identidad, somos un ensamblaje de cultura. Somos un ensamblaje de cultura. A nivel de familia tenemos ciertos espacios de celebraciones, ciertos espacios de creencia, eh, ciertos comportamientos que nos permiten también
ponerlos en efecto, de repente hasta cerrarlo, ¿no? Es decir, lo puedes o no lo puedes hacer. Como les decía acá, entra mucho el factor religioso, entra mucho el factor consanguíneo, el factor histórico, hasta de repente eh, el factor necesariamente de tipo intelectual, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos nosotros que ir absorbiendo estas realidades, ¿no? No se pierde mucho en el sentido que si el estudiante en su contacto, sus padres son agricultores, el niño también tiene ese conocimiento, porque en un proceso de permanencia, de conversación constante, el foco muchas veces de conversación o de diálogo es eso, ¿no? El trabajo que realizan los padres. Y de igual manera, si es que tienen otro trabajo, de repente sus padres son docentes o posiblemente abogados o médicos, ese contexto le conlleva al estudiante justamente a que tenga una mirada en un futuro de querer también tener una similitud en las actividades que realizan los padres. Entonces la cultura es elemento esencial y eso no lo podemos perder, no lo podemos dejar de lado. ¿Ya? Muchas veces creemos que la cultura o las acciones occidentales tienen que abarcarse en los procesos de trabajo y no es correcto. Entonces acá aparece ya ese proceso de cosmovisión que de uno u otro lado tenemos, ¿no? Tanto en el espacio occidental llamado así como en el espacio andino, ¿no? O de repente amazónico, si nuestro espacio de labor es justamente en una de estos espacios geográficos. Entonces, no tenemos que perder, por favor, ese espacio de creencias, en el caso eh, de, del poblador amazónico, la naturaleza, la convivencia en sí, sus apus, que son los árboles, eh, que son justamente, que de ellos reciben la medicina, que reciben el proceso de encariñamiento, de desarrollo, el agua, ¿no? Lo mismo sucede en el ámbito andino, la tierra como elemento esencial, el mismo factor también de los cerros, la misma naturaleza, la lluvia, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores, por favor, hay que tomarles siempre en consideración y en este sentido, Vygotsky nos da esos alcances, ¿no? En otros términos, nos está diciendo hay que humanizar la educación, pero dentro de la concepción humana, humanista. En ese sentido, esa concepción humanista se alinea mucho a lo que el día de ayer estábamos analizando sobre el aspecto del ambiente, ¿no? La naturaleza. Nosotros somos naturaleza. En las ideas de Edgar Morin también, donde nos decía que nosotros somos seres terrenales, ¿no? Como seres terrenales tenemos que cuidar nuestra identidad territorial, que en este caso es la tierra. Y aparecen ciertos procesos justamente o las ideas centrales que nos vienen diciendo, ¿no? Las ideas que nos establece Vygotsky nos dice que el aprendizaje tiene un origen social, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo en claro y en la cual la cultura juega un papel preponderante. Y nos establece una ley de la doble formación, ¿no? En el proceso de apropiación del lenguaje en el estudiante. El estudiante es el sujeto, ¿no? ¿Y cómo vamos apropiándonos del lenguaje? Justamente en primer lugar en dos planos. Un plano interpsicológico, por la interacción que se tiene entre estudiantes, ¿no? Acá vemos justamente esa interactividad, esa coordinación, esa complejidad o ese espacio dialógico que se tiene con otro ser humano. Ya les mencionaba. Si en un hogar se utiliza de repente los términos enfocados en su cultura, en su formación, en el espacio agrícola, por decir en el ejemplo que les di a un primer inicio, se utilizará el aspecto del sembrado, las épocas en que se siembran, los productos que más se siembran por parte de sus padres. De repente qué problemas son las que se suscitan cuando hay escasez de lluvias o cuando hay exceso de lluvias, cuáles son las épocas más, eh, eh,
ya precisas que permiten ir construyendo o entrar en una etapa del deshierve, del sembrado, del abono, etcétera. Todos esos procesos el estudiante lo va capturando porque es una interacción, es una construcción interpsicológico, ¿no? Y lo mismo se da en el espacio social. De repente, cuando el padre se comunica con los hijos o con en un espacio de repente que tenga una preparación, en este caso a través de una preparación como médico, ¿no? Los términos médicos o técnicos que utiliza una que otra oportunidad, también el estudiante lo va capturando, ¿no? Entonces, y allí va apropiándose el estudiante del lenguaje, ¿no? Según en esta estructura de la ley de doble formación. Y una vez que el estudiante se apropia del lenguaje en esta interactividad, en este proceso de interrelación, el estudiante ya hace una reconstrucción interna. ¿Ya? Entonces, y allí en el proceso ya de reconstrucción interna se conoce como el plano intrapsicológico, ¿no? En el plano intrapsicológico. Entonces, según el paradigma sociocrítico, el primer factor directamente de poder ir estructurando el lenguaje es que el estudiante se apropia del lenguaje a través del plano interpsicológico y posteriormente, en virtud de esa interacción, va asimilando, va asimilando las palabras, los términos, los gestos, etcétera, y él realiza una reconstrucción interna ya dentro de un plano intrapsicológico. Por eso, miren, no sé si ustedes se han dado cuenta cuando nosotros como docentes, como ya les decía, somos un ejemplo en las actividades con nuestros estudiantes, llega el momento que cuando el estudiante se va a hacer una pequeña exposición o un proceso de argumentación, gran parte se pone hasta en la misma forma que el docente eh, ha ido explicando, ha ido conversando con ellos, ¿no? Muchas veces hasta utiliza los mismos términos, hasta el proceso repetitivo de las palabras, ¿no? El escrito también tiene que ver mucho con este proceso de interactividad. Por eso es importantísimo realizar los trabajos en equipo, porque vuelvo a manifestar, el estudiante va a tener un cúmulo de nueva información por parte de la interacción con sus compañeros y a la vez también vamos conociendo los diferentes comportamientos dentro de un plano social, ¿ya? Entonces, por favor, el proceso acá de la ley de doble formación entramos en un plano interpsicológico, es decir, la interactividad conlleva que tenga yo un bagaje de poder capturarse, podría decir, de todas esas intervenciones en algo hacia mí. Y eso algo hacia mí que lo veo significativo, que lo veo atrayente, voy copiándome, ya le digo ahí los gestos, los términos, las palabras, hasta el espacio de la emotividad, ¿no? Y eso se reconstruye ya en un plano intrapsicológico. Entonces, lo primero parte siempre por un proceso social, una interactividad con otros seres humanos y finalmente ya eso lo voy estructurando internamente. Es importante acá entrar en un análisis también, mis estimados amigos, en dos elementos claves, ¿no? Vygotsky, dentro de la estructura psicológica, nos establece que como seres humanos tenemos dos procesos psicológicos diferenciados. Uno es el proceso de la línea natural o llamado también proceso psicológico elemental o también denominado muchas veces procesos psicológicos simples, ¿ya? Y estos procesos psicológicos simples son los que permanentemente nosotros vamos haciendo uso en las diferentes actividades que realicemos. Uno de ellos es justamente las sensaciones. El estudiante o el ser humano, para que pueda conocer una realidad, ya les decía, en primer lugar tiene que tener el objeto. Y el objeto, haciendo uso de mm, mis sentidos, de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, eh, etcétera, me va a permitir a mí
conocer u observar la realidad. Al observar la realidad, paso ya a la siguiente etapa, hacia el siguiente factor, que es la percepción, cuando yo estructuro mentalmente esa representación de la realidad. Nuevamente, estaríamos cometiendo un grave error si es que al estudiante no le hacemos que construya la percepción en virtud al uso de nuestros diferentes sentidos. ¿Ya? Ese es nuestro gran error, ese es nuestra gran debilidad. Les mencionaba, cuando en el nivel inicial los docentes queremos que el estudiante aprenda formalmente a leer y lamentablemente seguimos todavía con esa estructura repetitiva, condicionante de, el- del paradigma conductista. Miren qué grave error estamos cometiendo al trabajar con las sílabas. Mamá, ¿qué dice? ¿Qué letra es esta? Por decir la letra M, lo tienen los estudiantes, ¿no? Dice es la letra M, pero el estudiante no comprende o no conoce este proceso del nombre de las letras si primero nosotros no lo vamos estableciendo el desarrollo de la conciencia fonológica, es decir, el sonido. El estudiante aprende por el sonido, nosotros aprendemos por el sonido. Y se descifra ya este sonido justamente a través de nuestro cerebro, ¿no? Que les hablé muy brevemente también sobre el proceso de las neurociencias. Entonces, qué injusto es establecer esos factores, ¿no? Y siguen las planas, ¿no? MA dice MA dice una cuestión repetitiva. Y luego queremos nuevamente entrar en un proceso de sintetizar, pero una palabra. Y lo que nosotros tenemos que entrar en una síntesis es un proceso global, justamente lo que en las diferentes teorías, específicamente en el constructivismo, estábamos dando a conocer, ¿no? La integralidad o el sentido justamente del conocimiento. El conocimiento no es individual, no es formado por palabra, sino por un contexto social. O sea, ya un proceso interpretativo que el ser humano va haciendo en virtud al contacto con la naturaleza. Entonces, es incorrecto que creamos nosotros que a través de los fonemas, de los morfemas, de manera aislada vamos a encontrar el significado de un término, ¿no? Es imposible. Entonces yo pediría eso, por favor, que se reflexione mucho, ¿no? Las teorías están justamente para que nos orienten, ¿no? Los paradigmas están para que nos orienten qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y acá, justamente Vygotsky nos dice este proceso, ¿no? La ley de la doble formación. Primero tenemos que entrar en un proceso de interactividad, ¿ya? Un espacio interpsicológico. En otros términos, el contacto que tiene que estar el estudiante con la realidad. Y en ese espacio ya justamente él puede entrar en el segundo plano, en el proceso de la percepción. Yo puedo, ya en un proceso formativo, pongo la letra M, ¿no? En la estructura, y el estudiante lo que va a decir no le va a encontrar esa significatividad porque una letra por sí sola no tiene significado. Las vocales empiezan a darle significado, ¿no es cierto?, a ese contexto. Y todo vamos viviendo en ese contexto. Entonces, ya les mencionaba, primero tenemos que tener la realidad, ¿ya? Y la realidad se trabaja en virtud de nuestros sentidos. Esa es la primera etapa fundamental para entrar en un proceso de investigación, en un proceso de aprendizaje. Una vez que conocemos el objeto, lo que nosotros hacemos es diagramar, representar, estructurar mentalmente esa realidad que yo he podido ver, ¿no? Si yo veo una pelota y en esa pelota yo me he divertido, jugado, me he caído, he ganado, he perdido, esa pelota se queda grabada acá. Yo tengo una estructuración mental
que me dice que la pelota es alegría, es rodar y hacer ejercicio, o desplazarme o correr, etcétera, ¿no? Y cada vez que ve una pelota, el niño justamente va atrás de esa pelota, riéndose, cayéndose y volviéndose a reír, y se pone de pie y sigue, etcétera, ¿no? Ese es el proceso ya que nosotros vamos teniendo en la percepción. El siguiente factor es la atención. Para yo capturar una estructura, necesariamente tengo que prestar atención. Tengo que prestar atención. ¿Ya? Me pongo a escuchar música, por decir. Estoy escuchando música, mi sistema auditivo está un poco guiando, se podría decir, guiando hacia dónde está el sonido. Ahí estoy prestando atención. Y en ese nivel de atención, con un nivel de mayor complejidad, con mayor, se podría decir que todos los sentidos aboquen a un determinado objeto, es lo que nosotros ya llamamos como la concentración, que es el nivel superior de la atención. Entonces, ustedes han visto cuando sucede de repente un accidente, ¿no? Dos carros chocan. Escuchamos un sonido, lo que hacemos, nos volteamos y nuestra visión, todos los sentidos queremos que estén allí presentes en esa actividad para poder en sí tener mayor cantidad de información para poder justamente descifrar y decir qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros prestamos esa atención en virtud a las percepciones que hemos tenido de un determinado objeto, se queda representado o se guarda acá ya a través de la memoria. Y en un determinado momento, todas esas cosas pueden quedarse allí, ¿no? Vygotsky dice, todo está acá. Todos tenemos un cúmulo de conocimientos, ¿no? Con conocimientos comunes, algunos llaman el conocimiento vulgar. Está acá. Y a través de nuestras creencias, se van calando, van dando información. Si quedase solamente acá, entonces no podríamos hablar de un proceso de aplicabilidad o ascensión del aprendizaje. Y a partir de esta estructura de los elementos simples, ¿no es cierto? Y dar a conocer de que estos procesos psicológicos simples o elementales, hasta los animales lo pueden realizar, lo pueden ejecutar. O sea, no hay una diferencia entre ser humano y, y los animalitos, ¿no? Si ustedes a sus animalitos, a un perrito, un gatito, etcétera, le enseñan desde pequeñito dónde deben hacer sus necesidades o en qué momento lo pueden sacar usted para que puedan hacer sus necesidades fuera de su casa, el animalito aprende. O sea, se lo va teniendo en la memoria. Y ustedes saben ya dónde directamente o específicamente le pueden poner, no sé, de repente su cajita para que expulse todas sus excretas, o complementario a ello de repente donde se le deja su platito con agua, con sus alimentos, ¿no? Entonces, ese es un proceso justamente de la realización de procesos psicológicos simples, donde justamente ya empezamos a poder ser diferentes de los animales, es cuando vamos estructurando el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y allí justamente Vygotsky nos habla también del segundo proceso psicológico de nivel cultural, como ya les dije anteriormente, primero es interpsicológico, luego intrapsicológico, en un proceso de interactividad vamos desarrollando el lenguaje, ¿no? Nos habla de dos factores justamente, los procesos psicológicos superiores rudimentarios, ¿no? A través de la lengua oral, o adquiridos a través de la práctica social, es decir, en un permanente espacio. El niño, ¿ya? El niño va aprendiendo justamente el espacio del lenguaje en esa interactividad, cuando la mamá o el papá se acerca y le empieza a cariñar, le empieza a decir, hola, mijita, etcétera, ¿no? El espacio afectivo, y el niño quiere imitarlo, ¿no? Y ahí empieza el gurgureo, gu, agú, agú, empieza justamente a ir
fortaleciendo las habilidades, ¿no es cierto?, lingüísticas, para que en un determinado momento empiece ya a balbucear y posteriormente a ir construyendo sus primeras palabras, ¿no? Entonces, el aspecto del pensamiento y lenguaje se maneja en ese proceso, miren. El estudiante, el niño, tiene ya una estructura, se le produce un conflicto cognitivo en el aspecto del desarrollo del lenguaje, ¿no? A través justamente de esta interactividad. ¿Se imaginan ustedes un niño que no tenga esa interactividad con sus padres? No va a poder desenvolverse posteriormente de manera adecuada, ¿no? Estaba leyendo eh, eh, un espacio histórico de un niño que se había criado por lobos, ¿no? En la India. Y estuve aproximadamente hasta los 12 o 15 años, sin temor a equivocarme en esas fechas, no recuerdo el nombre. Bueno, le dieron un nombre al niño. Y desde el momento que justamente llegaron a separarle, porque él había sido criado por lobos, había habido un problema eh, eh, la mamá había tenido un problema de fallecimiento, el espacio maternal de una loba se encargó justamente de amamantarlo, de criarlo, etc. Y él capturó todo el espacio lingüístico, todo el espacio justamente comunicativo de los lobos, ¿no? Y él, según lo que terminé en el proceso de lectura, murió, bueno, tempranamente por ciertos factores, no se pudo adecuar a convivir con los humanos y falleció justamente no pudiendo emitir una palabra, ¿no? Siempre él transmitía justamente con el ladrido, el maullido de los lobos, ¿no? Y de igual manera se alimentaba de la carne cruda. Entonces, nuevamente, es importante tomar este tipo de ejemplificaciones para ver cuán importante es entrar en un proceso de diálogo, un proceso de interactividad o de interrelacionar a los niños desde pequeñitos, ¿no? Desde pequeñitos. Entonces, la lengua oral es un factor rudimentario que se adquiere a través de la práctica social. Si no hay práctica social, lamentablemente no podemos adquirir ese tipo de términos, de palabras que nuestros estudiantes que nuestros niños van construyendo. Y el segundo ya viene el factor avanzado, ¿no? Cuando justamente ya se hace una interacción en un nivel de complejidad en donde específicamente el lenguaje ya se estructura, primero es el lenguaje oral, posteriormente ya se estructura la lengua escrita, ¿no? Y nosotros justamente la intención es brindar siempre el conocimiento científico y todos estos factores ya se van reforzando en la etapa de la escolarización, ¿no? Tanto en el nivel inicial, primaria, secundaria, superior, etc. Entonces, esos procesos se van desarrollando. Entonces, eh, el gran alcance, y es importante tomarlo en consideración, de Vygotsky nos da estas dos riquezas que son fundamentales, los procesos psicológicos elementales o simples y los procesos psicológicos superiores, donde se ubica el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, ¿no? La inteligencia justamente como un factor ya de desarrollo de habilidades para poder solucionar un problema. Y en virtud de esto aparece ya justamente el, el engranaje, se podría decir, en el espacio educativo, ¿no? La estructura del desarrollo de la zona de desarrollo próximo. Nuevamente, el proceso de la interactividad, de la interrelación psicológica, lo interpsicológico, estudiante, ¿no? Y el estudiante viene con ese cúmulo de conocimientos en virtud a su contexto, tanto familiar como comunal, ¿no? Pero en gran parte, específicamente es el contexto familiar. Y en ese sentido, el docente, o en este caso del diagrama, la docente tiene justamente un nivel de conocimiento científico superior al de estudiante. Y la idea es cómo nosotros podemos
apoyarlo a través de ciertas participaciones guiadas, andamiaje, soporte, apoyo, etcétera, dándole los recursos necesarios a que el nivel real o al conocimiento real o al conocimiento previo que tiene el estudiante se vaya constituyendo en un nivel potencial, es decir, que vaya estructurando esa separación que existe entre lo real y lo potencial, y eso justamente es el espacio de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Ese espacio de la zona de desarrollo próximo, Vygotsky nos dice que el ser humano necesita el apoyo de un tutor, o el apoyo de un docente, o el apoyo de los padres, o de un hermano, o de los mismos compañeros. Entonces acá, teorizando un poco, nos dice que es la distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz, ¿no? Entonces, son ideas que nosotros tenemos que ver. Es decir, lo que buscamos acá es un proceso de interaprendizaje, ¿no? De interaprendizaje. Y uno de los elementos que siempre estamos utilizando como estrategia es el trabajo entre pares, ¿no? Estaba viendo de una manera muy adecuada, muy, se podría decir muy humana, ¿no? De buscar una persona tutora, pero sin darle mucha responsabilidad a un compañerito que por allí tiene de repente ciertas posibilidades de ir aprendiendo un poco más rápido que algún otro compañerito, ¿no? Por muchos factores, puedan ser afectivos, sociales, nutricionales, pero específicamente mi poca experiencia o mucha experiencia me ha conllevado a considerar que el aspecto emocional, ese es el elemento de enlace en estos factores. El factor de la autoconfianza, ¿no? Es un elemento clave. Es un elemento clave desde mi modesto punto de vista. Si uno no se siente capaz, si uno no tiene el sentido de que potencialmente podemos hacer, es decir, la confianza en uno mismo, va a ser complicado justamente que pueda ir construyendo otro tipo de aprendizajes. Por eso, amigos, yo les pediría mucho, ¿no? Darle mucho cariño, mucho afecto, en un espacio de respeto a nuestros estudiantes. Y ese respeto y cariño desde mi posición debe partir en el saber escuchar. Hay que escucharle a los estudiantes. Pienso que eso sería lo más adecuado, uno de los factores básicos en poder entender, ¿no? Poder interiorizar de repente qué dificultades o problemas pueda tener nuestros estudiantes. Porque muchas veces también nosotros, como personas adultas, queremos o creemos consumir todos nuestros problemas, consumir todos nuestros factores creyendo de que somos fuertes. Y sin darnos cuenta nos estamos debilitando porque estamos recargando el problema y no hay un mecanismo de desfogue, ¿no? Y uno de los factores del desfogue justamente es a través del llanto, a través de la conversación, ¿no? Dentro de un plano emocional, porque ya biológicamente sabemos el sudor, la excreción, ¿no es cierto?, de las heces, de la orina, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí les pediría en ese sentido, por favor, eh, tomar en consideración estos factores. Y él les decía, ¿no? Se pone siempre a un estudiante, si de repente son carpetas bipersonales, aunque ahora generalmente ya son carpetas o mesitas individuales, que puedan hacer un trabajo de pares con un compañerito y más o menos allí viendo cuáles son los comportamientos, pueda él ir también asimilando y teniendo ciertas consideraciones de apoyo, ¿no? Porque eso también no tenemos que perder de vista, ¿no? El apoyo, la necesidad, en virtud justamente a una tutoría personalizada, ¿no? Y el otro factor que podemos hacer es hacerle seguimiento, ¿no? Seguimiento también, yo sé que tenemos muchas dificultades nosotros en nuestros espacios laborales, el tiempo es muy sagrado, hay que ser sinceros, es muy sagrado.
por muchos factores que vamos haciendo, laborales, posiblemente de atención, de preparación, de descanso, etcétera. Pero podríamos justamente hacer un seguimiento a través de los padres, ¿no? He visto que se está utilizando mucho el WhatsApp escolar, un WhatsApp donde podamos justamente a nuestros estudiantes brindarles esas posibilidades de hacerle un seguimiento, ¿no? Buenas tardes, señor, señora, ¿cómo está su hijita? En la mañana estuvo un poquito tristón, quiero ver cómo está. Entonces, creo que esas cositas podrían también darle el espacio de la preocupación. Sé que muchos de ustedes dirán, "Oye, está bien claro, tú lo ves teóricamente que es sencillo. Tengo 30, 40 alumnos y 30 y 40, o 40 realidades muy distintas, ¿no? Y aparte de ello, todos mis problemas, pero no va a ser de todos los días, ¿no? Pero sí podamos de repente establecer eh, eh, ese espacio de interactividad, ¿no? Entonces, entrando un poco ya en estos factores, interrelacionando el trabajo que realizan los docentes y los estudiantes, vemos en primer lugar que la enseñanza se debe realizar en un contexto de prácticas y ambientes sociales y culturales determinados, ¿no? Esos son los alcances que nos da esta teoría. Y aquí es donde nuevamente nosotros estamos, ya les decía ayer, tratando de cómo el aula convertirlo en un laboratorio natural, es decir, en un espacio, en un mundo pequeño donde el estudiante se pueda desenvolver. Eh, Estaba visualizando en gran parte el proceso de la ambientación del aula, ¿no? Pero ahí tenemos otro error. La ambientación del aula debe ser justamente adecuada en virtud a ciertos constructos o construcciones que tenemos que realizar, pero en muchos de los casos hacemos una diagramación, muchas veces el mismo docente, y eso le dejamos de manera permanente y pierde justamente la significatividad, ¿no? Y se constituye más en un adorno que un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, sería bueno de repente, haciendo uso ayer del aprendizaje basado en problemas, en algunas investigaciones, ir estableciendo en el aula estos espacios, de tenerlos oportunos, ¿no? Como le digo, la realidad es muy distinta, ¿no? Qué interesante sería que en muchos de los grados o de las aulas tengamos solamente las aulas a disposición nuestra, pero nos damos cuenta que por esta necesidad que tenemos en Cajamarca de los ambientes, por las mañanas funciona el nivel primaria, por las tardes el nivel secundario, o por las mañanas los grados inferiores, llámese de primero a tercer grado, y por las tardes de cuarto a sexto. Entonces, esa estructuración de la realidad no nos permite también adecuarlos, ¿no? Entonces, miren, mis estimados amigos, es importante, por favor, tomar esa consideración. Es decir, que el aula tiene que ser un espacio de vida, ¿no? Un espacio real de conversación, de trabajo efectivo y a la vez también, ojo, y eso sí no quiero eh, minimizar o de repente que mis palabras se tergiversen, el contenido, el conocimiento es básico, es fundamental, el aspecto intelectual es necesario en un proceso de desarrollo integral. El docente se constituye en un mediador entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los estudiantes, ¿ya? Tenemos nuevamente conocer el contexto y también conocer a nuestros estudiantes. Y nuestros estudiantes son protagonistas de las múltiples interactividades o interacciones sociales, ¿no? Y él va involucrándose en todo, en cada uno de estos procesos a lo largo tanto de su vida escolar y extraescolar. Ustedes saben que la gran parte de nuestros estudiantes están en el aula y por las tardes he visto que se realizan o están llevando muchos padres y me parece fundamental hacer un uso óptimo de su tiempo de descanso, a que practiquen idiomas, que practiquen deporte, natación, fútbol, básquetbol, voleibol, atletismo, o que hagan algún tipo de actividad de dibujo, de arte. Eso es fascinante, ¿no? Es importante, en las diferentes teorías manifiestan que un estudiante, cuando tiene diversas oportunidades y las aprovecha, todas sus habilidades se van
van madurando, van en un proceso de evolución constante. Entonces creo que es importante también entrar en ese sentido, pero sin descuidarnos también, amigos, de que el estudiante es un ser social, por favor, ¿ya? Entonces, sus construcciones o sus méritos o los logros que aspiramos muchas veces de ellos se construyen en un espacio social y en ese espacio social vamos a encontrar a niños que tienen una habilidad posiblemente superior o inferior a nuestros estudiantes y en ese sentido sí tenemos que entrar en un espacio de construcción de la convivencia. También nos da a conocer a través de este proceso que las, la zona de desarrollo próximo se va construyendo de una manera conjunta, social, no se construye de manera independiente, por favor. Y se necesita un sistema de andamiajes flexibles y estratégicos. Es decir, nosotros tenemos, de acuerdo a un propósito, nuevamente sigo repitiendo, al propósito de la sesión de aprendizaje, del propósito que nuestros estudiantes tengan que adquirir alguna habilidad o hacer uso de alguna habilidad, tenemos que ir adecuando algunas estrategias flexibles. Es decir, una estrategia no la podemos utilizar de la misma manera para, para diferentes actividades. Hay que ser muy precisos en ese aspecto. Entonces, mientras más recursos, mientras eh, mayor espacio de herramientas podamos poner al estudiante, va a poder tener un proceso de análisis mucho más efectivo, ¿no? Uno de los grandes errores que se está cometiendo en el nivel superior, cuando secundario y superior también está visualizando eso, es que únicamente se les da a los estudiantes en estos momentos un proceso de investigación solamente con el título, ¿no? Y no se les indica de dónde recoger o de dónde buscar bibliografía. Y encontramos en la actualidad, haciendo uso de los medios virtuales, un sinnúmero de información, algunas adecuadas, otras que no son tan adecuadas. Y el estudiante tiene que saber diferenciar ese tipo de información y en muchos de los casos hace perder mucho tiempo. Y como el estudiante se llena más de información que busca y no sabe cuál es la que va a hacer uso, los resultados no son adecuados. Por eso hay que hacer ciertas precisiones, ¿no? O por lo menos eh, yo recomendaría que ustedes le puedan dar algunas páginas web donde pueda buscar la información y qué tipo de información que tiene que ser muy específica, ¿no? Porque usted sabe, ingresamos a una página y mientras estemos buscando, encontramos un sinnúmero de distractores, ¿no? Y gran parte de los distractores ahora son a través de juegos, etcétera, ¿no? Yo qué fuese, veo un sinnúmero, me estoy aburriendo en búsqueda de información, veo un juego que para mí es llamativo y clico ahí, mi tiempo se va más en el juego que en, en la búsqueda de la información que yo necesitaba, ¿no? Y eso le voy a decir, yo tengo esa gran limitación. Cuando yo me pongo a hacer una revisión de mi WhatsApp, por decir, para ver qué información tengo, mínimamente me llevan a hacer una búsqueda de media hora. Cuando me doy cuenta, uy, caramba, ya me estoy haciendo tarde para llegar al trabajo, o ya no puede tomar desayuno tranquilo, ¿no? Entonces, tenemos nosotros sí que entrar en un proceso de, de evaluación y a la vez también de control del uso de estos recursos, ¿no? Mire, si nosotros como personas adultas, o en mi caso, con una persona adulta, tengo esa gran falencia, esa gran limitación, los estudiantes, sus distractores son mucho más visibles, ¿no? Y finalmente, lo que nos estructura también esta idea es que la educación formal debe estar dirigida en diseño y concepción a promover el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Nuevamente, nuestra intención a través del proceso educativo es desarrollar los tres procesos superiores que Vygotsky nos establece. El pensamiento, el lenguaje y la inteligencia, ¿no? Esos son los elementos. Por eso es importante, para ir estableciendo el aspecto de aprendizaje,
Primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entrar en un espacio de reflexión. Y la reflexión me conlleva a través justamente de la elaboración de preguntas adecuadas. O sea, me tiene que producir ese desequilibrio. Mi conocimiento que tengo, mi conocimiento común, el conocimiento previo, se produce en desequilibrio y a partir de allí empiezo a hacer un escarbado, una búsqueda, una organización, una selección de todo lo que tengo grabado en la memoria para poder expresar y poder solucionar un problema. ¿Ya? Entonces, y si vemos que ese desequilibrio no tengo el conocimiento, las herramientas necesarias, me conlleva a construir un nuevo conocimiento para poder justamente solucionar el problema. Allí está el gran reto de parte nuestra, ¿no? La estructuración de ese desequilibrio, la estructuración de esa pregunta desequilibradora, ¿no? Esa pregunta que diga, carambas, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder solucionar ese problema que se me está planteando? ¿No? Un ejemplo. Todos los días yo me voy por un determinado lugar, por un determinado espacio geográfico para llegar a mi centro de trabajo, todos los días. ¿Ya? Y yo determino también ya mi tiempo que me lleva para poder llegar, valga la redundancia, puntualmente a mi institución de trabajo. Digo, me lleva aproximadamente 20 minutos, por lo tanto siempre voy por este lado y llega un momento de que veo una congestión, ¿no? Momento, veo una congestión. Yo estaba acostumbrado a irme por un determinado desplazamiento, ya tenía una rutina, ya tenía estructurado un lineamiento, qué es lo que tenía que hacer, etcétera. Por este lado me voy, y veo de que hay un congestionamiento vehicular tremendo. Y veo que no se puede pasar por ese lugar porque están haciendo, no sé, el arreglo de la carretera, etcétera. Me produce una ansiedad, una desesperación, una preocupación. ¿Y ahora cómo hago para llegar temprano? ¿Por dónde me voy? Como yo ya tenía un espacio rutinario, llevaba una secuencia direccional, se podría decir, simple, en todo momento hacía lo mismo, se me produce el desequilibrio. ¿Y ahora qué hago? No conozco otros espacios. Entonces voy averiguando, ¿no? Puedes irte por este lado, por esta ruta, etcétera. Y nuevamente me conlleva hacer la construcción de un nuevo aprendizaje. Es decir, todo el espacio de lo que he tenido acá guardado, que siempre ya hacía lo mismo, empieza a ser un baile, ¿no? Todas mis representaciones, toda mi estructura mental empieza a ser un baile. Y ese baile me dice seleccionar, a ver, vamos a hacer por este lado. Entonces yo me voy con esa preocupación, donde mis sentidos en poco a ponerlo con mayor fuerza, énfasis, habrá perros, de repente un río, tengo preocupación, etcétera. Varios factores se me van calando. Pero llega un momento de que veo que por ese lado sí podría pasar, etcétera. Me demoré 20, 25, media hora, no sé, pero llego a mi espacio laboral. Llego tarde posiblemente, daría a conocer cuáles han sido los motivos, pero ya he podido resolver momentáneamente un problema porque el retorno va a ser igual, ¿no? Y posiblemente en el retorno voy a estar con mayor preocupación por el problema, el peligro de los perros, etcétera. Varios factores, ¿ya? Entonces, esas cositas me conllevan justamente a solicitar el apoyo de otra persona para decirme qué otros espacios pueda conocer para poder desplazar. Entonces, esos factores son los que a mí me permiten rediseñar, reestructurar un proceso que ya lo tenía previsto. Miren, con un ejemplo sencillo, cómo se produce un desequilibrio y cómo yo tengo que entrar en un proceso de reaprender otro tipo de espacios geográficos para poder llegar a mi trabajo. Entonces, también ya me reestructura el espacio de tiempo. Si antes llegaba con 15 o 20 minutos, ahora he visto que el plazo son media hora, los espacios de tiempo son media hora, entonces tengo que tener que levantarme 15 minutos antes, ¿no? O mis actividades hacer y recortándolas en virtual tiempo a los espacios. Entonces, ahí es donde yo voy nuevamente estructurando un uso funcional, reflexivo y haciendo uso del contexto para poder entrar en un espacio de mediación sociocultural. Entonces, esos son los factores que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, por favor, nuevamente entramos en esa vorágine de interactividad y de interacción que tenemos que ver. Voy a intentar
de compartir con ustedes un video, espero que se pueda visualizar, que se pueda visualizar. Me están diciendo que no hay audio, no se escucha bien. Sí, doctor, no tiene audio. No Ya. se escucha. Ahora, ¿y ahora se Tampoco, escucha? No, tampoco, tampoco. doctor. No se escucha. Este pequeño video, por favor. Gracias. Educativas óptimas para que un estudiante aprenda. Existen 3 tipos de rasgos cognitivos que tienen que ver con cómo los estudiantes estructuran los contenidos, afectivos vinculados a motivaciones y expectativas, y fisiológicos relacionados con el biotipo y biorritmo del alumno. Modelo sobre estilos de aprendizaje. Modelo BAT. Las personas utilizamos estos sistemas de representación de manera desigual, potenciando unos e infrautilizando otros. Por ejemplo, los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven información. Para ellos, la capacidad de abstracción está relacionada con la capacidad de visualizar. Los alumnos auditivos, por el contrario, prefieren que la información les llegue verbalmente. No tendrán la capacidad de abstracción de los visuales, pero serán mejores en el aprendizaje de idiomas o música. ¿Y los kinestésicos? Ellos reciben la información asociándola a sensaciones y movimientos. ¿Cómo interiorizan el contenido? La persona visual aprende lo que ve, sin embargo le cuesta recordar lo que oye. La persona auditiva aprende lo que oye a base de repetirse a sí mismo paso a paso todo el proceso, pero no tiene una visión global de la situación. La persona kinestésica aprende a base de la experimentación y el movimiento, y le cuesta comprender lo que no puede poner en práctica. Modelo Kolb. Para el creador de este modelo, los estilos individuales de aprendizaje surgen por 3 factores: genética, experiencias de la vida y exigencias del entorno. Kolb opina que un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la información en estas 4 etapas, y de ahí la conveniencia de presentar materiales que cubran cada una de ellas. Diferenciamos 4 estilos de aprendizaje. El convergente, personas con habilidades en áreas de abstracción, conceptualización y experimentación activa. Tienden a desempeñarse mejor en situaciones donde hay una única mejor solución a un problema.
El divergente, habilidades dominantes en las áreas de experiencia concreta y observación reflexiva. Son buenos para organizar y suelen ser personas emocionales y creativas. Son lo opuesto al estilo convergente. El asimilador, la creación de modelos teóricos son sus fortalezas. Muestran mayor interés por las ideas abstractas y no tanto por las personas. Trabajan con las ciencias básicas y disfrutan de la planificación y la investigación. El acomodador, enfocados a la experiencia concreta y experimentación activa. Disfrutan de la elaboración de experimentos, asumen riesgos, son buenos para trabajar de manera realista y para solucionar problemas utilizan enfoque de ensayo-error. Es lo contrario al asimilador, modelo de Felder y Silverman. Este modelo clasifica los estilos de aprendizaje a partir de 5 dimensiones, según el tipo de información, según la modalidad sensorial, según la forma de organizar la información, según la forma de comprender y, por último, según la forma de procesar. Según el tipo de información que reciben, tenemos alumnos sensitivos e intuitivos. Los sensitivos son concretos y orientados hacia los hechos. Les gusta resolver problemas siguiendo procedimientos establecidos y memorizan hechos con facilidad. Por el contrario, los intuitivos son conceptuales, innovadores y orientados hacia las tareas. Pueden comprender rápidamente nuevos conceptos, trabajan bien con abstracciones, no les gusta la repetición ni la memorización. Según la modalidad sensorial, los alumnos visuales aprenden con representaciones, diagramas de flujo y recuerdan mejor lo que ven. Los verbales prefieren escribir o hablar y recuerdan mejor lo que leen o lo que oyen. Según la forma de procesar la información, los activos retienen y comprenden mejor la información cuando la utilizan de forma activa, prefieren aprender ensayando y trabajando con otros. Por el contrario, los reflexivos retienen y comprenden nueva información pensando y reflexionando sobre ella, prefieren aprender meditando, analizando y trabajando solos. Según la forma de comprender la información, los secuenciales aprenden en pequeños pasos incrementales. Son ordenados, lineales y lógicos. Los globales aprenden a grandes saltos, aprendiendo nuevo material casi al azar y de pronto visualizando la totalidad. Pueden resolver problemas complejos rápidamente y sin embargo tienen dificultades para explicar cómo lo hicieron. Atendiendo al modo de organizar la información, tenemos estudiantes inductivos que entienden mejor la información cuando se les presentan hechos y observaciones, y los deductivos, que prefieren deducir ellos mismos las consecuencias y aplicaciones a partir de los fundamentos o generalizaciones. Conclusión. Como hemos observado, el conocimiento del docente sobre los diferentes estilos de aprendizaje permite generar condiciones óptimas que faciliten el logro de objetivos educacionales. Muy bien, estimados maestros, la intención justamente de este video es para poder entrar en ese proceso de análisis, de ir conociendo los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Específicamente el modelo de programación neurolingüística es un modelo mucho más visible, podría decir, para poder conocer, ¿no? Sería bueno que se tome en consideración en las diferentes actividades o intervenciones que venimos realizando permanentemente, ¿no? El estilo BAC, ¿no? El aprendizaje visual, auditivo o kinestésico, ¿no? Entonces creo que a partir de esos factores podríamos ya estar favoreciendo o proponiendo, ¿no? Una manera de atención mucho más adecuada a nuestros estudiantes. ¿Se está visualizando la pantalla, mis estimados amigos? Sí, profesor. Amigos, ya, muchas gracias. Ahora, voy a entrar en un factor más o menos de poder dar algunas orientaciones metodológicas de cómo podemos hacer un trabajo de interactividad, ¿no? Uno de ellos es justamente el uso adecuado de la biblioteca de aula, como decía, como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo de cómo podemos ir ambientando o reconociendo justamente el, eh, nuestros ambientes en nuestra institución educativa. Ya les digo, con las limitaciones, justamente porque muchas instituciones es difícil
que puedan entrar en un proceso de ambientación. Entonces tendríamos que de repente dentro de las políticas a nivel de institución coordinar, ¿no? Con los padres de familia, con la PAFA, de contar con ambiente externo y se pueda contar con una biblioteca justamente con ciertas comodidades, ciertas acciones de libertad para que se pueda, nuestros estudiantes puedan entrar en un proceso de interactividad, ¿no? Entonces, la biblioteca es un recurso didáctico que va a permitir interactuar al estudiante de manera primero individual y posteriormente ya haciendo un trabajo colaborativo con la intención de poder eh, visualizar un escrito e interpretarlo e ir justamente entrando en un espacio crítico con lo que el escritor quiere manifestar, ¿no? Entonces, creo que la imagen pequeña nos da a conocer cuáles son las recomendaciones para uso de una biblioteca. Tienen que estar los libros a disposición de los estudiantes, ¿no? Hay que sacarlos de las cajas, hay que dejarlos en un espacio abierto para que ellos puedan hacer una selección. Sería bueno acá sí una coordinación permanente con los padres de familia o en intercambio con las otras grados de darse este tema, eh, de poder ir enriqueciendo un banco de textos de diferente índole, de entretenimiento, de información, ya de técnico específico, ¿no? De repente para alguna área, etcétera, ¿no? Y también establecer diferentes horarios. Es importante, desde mi modesto punto de vista, que se maneje este factor de la biblioteca en todo momento, con ciertos horarios, ¿no? Con esa libertad. Y a partir de este proceso, esta es una estrategia que me parece muy interesante. Lo estaba leyendo, lo saqué del Ministerio de Educación porque me pareció fundamental. Las bitácoras de lectura, ¿no? La bitácora, bueno, es un instrumento que lo utilizan mucho los marineros, ¿no? Ellos van escribiendo, haciendo sus anotaciones diarias de todos los percances, de todas las acciones que han venido haciendo, ¿no? Desde cómo está funcionando el barco, etcétera, ¿no? Todos esos procesos, dificultades que encuentran, algunas cosas de bondad, de beneficio, etcétera. Entonces, nosotros podríamos estructurar esta bitácora de lectura y podamos también a la vez realizarlo en las diferentes áreas, ¿no? No solamente que sea una bitácora de lectura, puede ser una bitácora de matemática, de repente la enseñanza eh, de algunas operaciones, puede ser para ciencias naturales, perdón, para ciencia y ambiente, podemos utilizarlo también en el espacio de la historia, etc. Estoy entrando de repente en esta bitácora porque nos dieron ciertas precisiones, ¿no? Y nos indican que es un diario personal y donde se van registrando los datos de cada libro que hemos leído. Nosotros de repente en las otras áreas podríamos ir adicionando que nuestros estudiantes hagan un proceso metacognitivo, ¿no? Donde determinen qué es lo que han ido aprendiendo, qué dificultades han tenido, etc., ¿no? Y lo importante de esta bitácora es, como es entre comillas, se podría decir, es un diario personal académico del estudiante, lo puede ir él decorando de una u otra manera, ¿no? Entonces, se tiene que poner un nombre, poner dibujo, registrar el nombre de la persona, etc. ¿Bien? Entonces, ¿cómo sería justamente la estructura, no? Hay pasos muy precisos, uno de ellos me dice que tenga él, que se utilice un cuaderno que permanentemente no lo está utilizando en otras asignaciones o en otras áreas, para que en ese sentido él pueda tener un documento base y pueda ir estructurando, ¿no? Un cuadernito de repente que el año pasado le sobró, lo pueda cortar las hojitas, coserlas, etcétera, ¿no? Para poder entrar también en un proceso de reciclaje. El paso dos, perdón, es que pongan un nombre en la portada, que empiecen a adornarlo, que puedan ellos crear una frase creativa, motivadora, etcétera, ¿no? Que pueda tener que ver con la lectura o posiblemente con el área respectiva. Les decía si es un proceso de investigación, si es un proceso posiblemente
de sus actividades de deportes. Es decir, le podemos dar un sinnúmero de acciones, pero lo importante es que el estudiante tiene que tener una secuencialización de todas las actividades que va realizando. Y finalmente que puedan diseñar una carátula para que podamos justamente ir desarrollando los siguientes procesos, ¿no? Donde estén sus nombres personales, sus datos personales, perdón, la institución donde estudia, el grado y sección. ¿Y cómo se podría trabajar esta bitácora? Miren, acá es importante, mis estimados maestros, yo les pediría, en el aspecto del primer tema donde se habla de la selección del itinerario lector. El itinerario lector he visto que se está considerando como el plan lector, ¿no? Podríamos considerarlo de repente en esa estructura esquemática, ¿no? La idea es, por favor, ir determinando a la semana qué libros, textos son los que van a poder leer nuestros estudiantes. Lunes, por decir, me imagino, el Caballero Carmelo, el día jueves o viernes. Si fuera todos los días sería genial, pero si no, vamos viendo ciertos espacios e ir recomendando, sugiriendo qué tipo de lecturas puedan realizar. Es decir, tener un planificador de la semana en la lectura. Ustedes han visto que dentro del proceso de planificación de aula nos hablan, valga la redundancia, de un planificador semanal. Entonces, el planificador semanal se podría considerar como un itinerario de actividades diarias, ¿no? Que realizamos en el aula. ¿Ya? Entonces sería bueno determinar igual, ¿no? Vamos a hacer algún experimento, se me ocurre, sobre el proceso de germinación de una semilla, por decir. Muy bien, vamos considerando también en ese itinerario de experimentos, etcétera, qué acciones son las que podríamos ir realizando. Entonces, estoy entrando en dos factores, ¿ya? Tanto en el ejemplo que podamos hacer en la lectura como en otro tipo de áreas para poder ver si es adecuado o no es adecuado hacerlo. Yo les estoy poniendo acá una propuesta, una recomendación, ya ustedes ven si es factible o no, ¿no? La idea es más o menos cómo engarzamos esta actividad justamente al desarrollo del pensamiento sociocrítico que Vygotsky nos planteó y más que todo las demás paradigmas que estamos utilizando, ¿no? Que se tenga que realizar la lectura en voz alta, la revisión de diferentes libros, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, es importante siempre tomar en consideración el propósito, ¿ya? En este tema, como se trata de una bitácora de lectura, ¿cuál es el propósito de la lectura? Pero también tenemos que ver cuál es el propósito, con el ejemplo que les hacía, de repente el proceso de la germinación de una semilla, también, ¿no? ¿Cuál es el propósito que ellos vayan conociendo, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas son necesarias para poder nosotros en realidad tener un objetivo claro hacia dónde apuntamos en un trabajo específico. Luego se da una lectura de manera personalizada o individual y luego ya se hace el intercambio, ¿no? De lecturas, se hacen comentarios, preguntas, qué les ha parecido el texto, eh, si recomendarían o no recomendarían, si las imágenes han sido bonitas, etcétera, ¿no? Y hacemos un proceso de conversación con los compañeros para hacerlo de manera dinámica, ¿no? No a través de preguntas, muchas veces cerradas, ¿no? Que conlleven a una respuesta de sí o no, sino dejarles como un proceso de que ellos también vayan manejando el proceso de la argumentación. Y finalmente también en esta actividad es importante que ellos vayan registrando los datos, ¿no? El título, quién es el autor, quién lo ha elaborado, quién lo ha diagramado, quiénes son los que participan, etcétera, ¿no? Entonces es un mecanismo también como estrategia de poder manejar el proceso de comprensión lectora. Y lo que nosotros buscamos ya en un proceso de construcción, miren, qué importante es esta bitácora. Partimos por la lectura, ¿no? Por la expropiación oral, luego el aspecto de la lectura y finalmente ya lo que nosotros hemos interpretado de la lectura y entramos en el proceso de textualización, ¿no? O creación de un texto. Y para ello ya justamente hacemos de las ideas principales, posiblemente ya estructuremos también de manera específica
algunas preguntas, ¿no? De tipo literal, inferencial, crítico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también podría ir ya hasta estructurando ciertas habilidades en nuestros estudiantes para que puedan ir teniendo una connotación diferente de una realidad en virtud justamente del aspecto intrapsicológico, lo que decía Vygotsky, ¿no? El externo, el espacio externo, está en el texto, ¿no? Ahí está el texto, las ideas de una persona diferente a mí, pero a la vez también ese escrito que nos da el autor, como yo lo hago mío, lo asimilo, o sea, es para mí, lo interiorizo y digo nuevamente, ya tengo un conocimiento para poder ponerlo posteriormente en una nueva perspectiva problemática, ¿no? Entonces, allí estamos nosotros secuencializando muchas veces de cómo podemos eh, dialécticamente unificar o unir los criterios o las habilidades o las capacidades, en este caso, comunicativas, ¿no? La expresión oral, la lectura y la expresión escrita, ¿no? Entonces, miren, cómo se articula a través de una estrategia que no va a ser de la noche a la mañana, se va a hacer un proceso continuo, posiblemente sea de una semana y así sucesivamente, ¿no? Estaríamos nosotros entablando este tipo de procesos y articulamos el sentido de la comunicación. También existen factores, por favor, que he podido notar, y valga la redundancia en mi práctica, es que vamos, en el caso de la lectura, ¿no? Vamos separando y haciendo distinciones muy llamativas, ¿no? En el proceso justamente de la expresión oral. No queremos que, muchas veces no le damos la importancia a la expresión oral y apuntamos más al proceso de la lectura, que es básico, ni qué decirlo. Y muchas veces nos complicamos también en el aspecto de la textualización o de la escritura, pero no hay comunicación si no hay expresión oral. No hay comunicación si yo no puedo interpretar lecturas o no puedo interpretar al mundo. Y no hay expresión oral si yo no puedo expresarlo de manera concreta. Entonces son tres procesos que siempre se trabajan en una unidad, en una articulación. Generalmente más apuntamos al espacio del marco escrito, ¿no? Pero manifiesto, la comunicación no solamente es escritura, la comunicación no solamente es lectura, la comunicación no únicamente es expresión oral, son tres procesos independientes, pero a la vez también articuladores, porque los tres se concatenan y los tres trabajan en una unidad dialéctica. ¿Ya? Entonces la bitácora tiene esa mirada de poder articular estos tres procesos de una manera digerible, se podría decir, ¿no? Y a la vez también nosotros podemos hacer que sus representaciones, sus reflexiones, la estructura, justamente los estudiantes puedan utilizarlo ya en el espacio de su creatividad, de su innovación, ¿no? Es decir, entrar ya en un espacio de adornarlo, de darle forma, de hacerlo digerible, ¿no? Digerible. Entonces, ahí estamos viendo una propuesta, por favor, que lo podemos, desde mi modesto punto de vista, utilizar en las diferentes áreas. O posiblemente podamos ya hacer una estructura, ¿no? Y acá le estoy presentando otra propuesta de hacer un periódico escolar donde se involucre ya de repente de manera integrada todos los conocimientos que el estudiante ha ido construyendo semana tras semana, ¿no? Y acá sería ya lo visible, ¿no? Lo visible, ¿ya? Lo visible. Entonces, este periódico escolar o periódico de aula, no sé, o el nombre que podamos considerarlo, también es un medio de comunicación que es elaborado por los mismos estudiantes y el docente es el guía, nuevamente. Con este proceso estamos encontrando las ideas prioritarias que nos está prestando nuestro amigo Vygotsky
donde el docente es un mediador, ¿no? Es decir, el docente no se desliga, no deja la tarea de decirle, bueno, ustedes se organizan y hacen tal cosa y listo, no, dejarlo, sino que el estudiante, perdón, sino que el docente va estableciendo de repente el calendario cívico, estableciendo de repente alguna actividad que es significativa, posiblemente hubo una dificultad o un proceso de desarrollo en la comunidad, la construcción de la institución educativa, los servicios higiénicos, un puente o posiblemente hubo un desborde de una quebrada, etcétera, ¿no? Entonces, esos procesos quedan ya nuevamente para ir involucrándonos con el aspecto del contexto, ¿no? Del contexto. Es un proceso no tan difícil, ¿no? Muy sencillo. En primer lugar, hay que seleccionar el tema que se va a representar o que se va a estructurar o que se va a investigar, ¿ya? Representación nuevamente tiene que ver con la estructuración de estructuras mentales que vamos grabando a partir justamente de un contexto, de una realidad, de una necesidad. Segundo es la conformación de equipos de trabajo con las estructuras que nosotros muy bien ya hemos ido constituyendo con nuestros estudiantes. Se evalúa ya el proceso en sí del tema, precisar justamente los puntos concretos que se tiene que hacer la investigación. Finalmente se hace una selección y clasificación de información pertinente y relevante que tomar en consideración y finalmente se hace la realización del periódico, ¿no? Nuevamente, se selecciona el tema, se conforman equipos de trabajo, se les da las pautas, de repente sobre qué aspectos son los que se van a tener que investigar, utilizaremos de repente un organizador gráfico, o únicamente a través de una lluvia de ideas, iremos con ellos mismos viendo cuáles son las ideas que se concatenan, cuál es la que no tienen de repente una funcionalidad o pertinencia en ese sentido. Luego seleccionamos la información que hemos podido ir recopilando con dos características que sean pertinentes y relevantes en virtud al tema que estamos tratando y finalmente ya nos ponemos a elaborar con la estructura que querramos, con material reciclable, adquisitivo, no sé, pero ya eso queda también en virtud a la creatividad, a la innovación que pueda hacer el docente. Nos podría salir una estructura así, ¿no? Por decir, un periódico mural sobre el Día de la Canción Criolla, ¿no? Donde podamos ver algunas imágenes de repente sobre el Día de la Madre, o posiblemente el periódico mural de una semana, no sé, o de repente de una actividad que se está aproximando sobre carnaval, no sé. Los temas son tener un banco de temas que podamos ir justamente siempre entrando en una construcción con nuestros estudiantes. Eso sí es fundamental. Que no se vea estas actividades únicamente como actividades de índole propositivo por parte del docente, sino por parte de ellos, ¿no? Entonces, se puede hacer una investigación, ¿no? ¿Cuándo se celebra el Día de la Canción Criolla? Que se haga una búsqueda, ¿no? Precisarlo. Ahí seguramente van a encontrar ellos también con algunas celebraciones que realizan también en muchos espacios eh, eh, urbanos y también rurales, ¿no? Por decir Halloween, etcétera, ¿no? ¿Y por qué vamos precisando esta actividad? Entonces son ciertos factores, por favor, que conlleven a reflexionar. No decir que una actividad es superior a otra, sino que por intermedio de ellos podamos hacer unas propuestas y analizarlo, ¿no? La pertinencia también. Y dentro de este factor, por decir la canción criolla, lo podamos ya de un término sugestivo, etcétera, investigar sobre las personas icónicas de la música criolla, ¿no? En este caso, por decir, hablar sobre Chabuca Granda, Eva Illón, Arturo Sambo Cabero, etcétera, ¿no? De repente investigar su biografía de ellos, sus imágenes, etcétera. O sea, hay varias cosas que podemos ir nosotros construyendo, posiblemente podamos hasta considerar la letra de una canción icónica, ¿no? Y me llamo Perú, etcétera, ¿no? O sea, hay varios procesos que podríamos hacer. ¿Qué otro factor podríamos estar investigando en virtud de esto también?
sobre los instrumentos musicales tradicionales, ¿no? Que se utilizan, ¿no? La guitarra, el cajón, el charango, etcétera, ¿no? Y podamos justamente diseñarlos de manera artística. Por eso, es una manera general que podamos hacerlo, mis estimados amigos, en virtud también a la bitácora. En otras áreas se puede hacer. Se puede hacer. Un periódico moral, justamente el día de ayer les hablaba eh, dentro de un espacio real que hay un incremento, justamente el caso del dengue, ¿no? El dengue, causas y consecuencias, posiblemente en un periódico, y se pueda buscar la información respectiva y vamos haciéndole mucho más significativo este proceso, ¿no? En el caso que estaba yo ejemplizando, también hacer una investigación sobre los bailes tradicionales, ¿no? La marinera, la zamacueca, el vals peruano, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre estos tipos de, de bailes, entre la marinera norteña, la marinera ayacuchana, la marinera limeña, etcétera, ¿no? Pero a la vez también qué es lo que integra, ¿no? Y de igual manera, los colores y símbolos peruanos. Como les digo, la intención de estos procesos es poder encontrar una variedad, ampararnos siempre en el marco teórico, cómo el estudiante construye conocimiento en primer lugar en una interactividad permanente, por eso es importante el trabajo en equipo, ¿no? Y ya la aplicación, orientación que como especialistas en educación que somos nosotros como maestros podamos implementar, ¿no? Entonces, disculpen de repente, ya ustedes tienen un conocimiento de todo este tipo de acciones y posiblemente otras, pero lo importante es cómo involucramos la teoría en la práctica diaria, ¿no? Y nuevamente, desarrollar todos los procesos cognitivos simples o elementales que lo denomina Vygotsky con los procesos cognitivos superiores, ¿no? Para poder tener una connotación. Y según las ideas, nuevamente parte en una interacción con un grupo de seres humanos y posteriormente ya lo podemos hacer una construcción interna. Muy bien. La siguiente diapositiva tiene que ver ya con otro paradigma positivista, ¿no? El paradigma positivista es muy criticado. Es muy criticado en el sentido de que se da a conocer que solamente el conocimiento que es válido es el que procede de las ciencias. Otro tipo de conocimiento no tiene validez. Es decir, no estaríamos nosotros tomando en consideración los conocimientos previos de nuestros estudiantes, sino todo aquello que ya de una u otra manera haya sido construida o teorizada por la ciencia, ¿no? Nos dice que no admite otros conocimientos que no procedan de la ciencia. La realidad ya está dada, ¿no? Nos dice también. Y lo único que tiene que hacer tiene que ser conocida de manera absoluta por el estudiante. Y si queremos establecer algún otro tipo de información, tenemos que hacer uso a través del método científico. ¿Que es adecuado? Sí, yo lo veo correcto. ¿Ya? Por eso le digo, hay ciertos factores que tienen un espacio crítico, sí, pero que en el aula lo que tenemos que ir construyendo siempre, mis estimados amigos, es el conocimiento científico, no cualquier conocimiento. Y para ello, la ciencia sí lo establece, ¿no? La ciencia construye conocimiento científico y para ello necesitamos el método científico. Por lo tanto, en este paradigma, nos menciona que el estudiante solamente tiene acceso a la realidad mientras utiliza la razón y los instrumentos que utiliza. ¿Ya? Por eso lo que nosotros hacemos es, a través del paradigma positivista, entrar a encontrar nuevamente dentro de un proceso de experimentación los valores o resultados que la misma ciencia ya nos ha estado prestando. Muy bien. Además, también este paradigma está encargado de descubrir las leyes de cómo se rigen los fenómenos educativos, ¿no?
y buscan que se guíe la acción educativa en virtud justamente a los resultados que establece la ciencia. De la En la universidad. siguiente diapositiva analizamos que el paradigma positivista, bueno, el principal investigador innato es justamente el niño, ¿no? Un niño es un investigador innato. Con sus actividades reales, con sus actividades diarias, permanentemente, él va descubriendo un mundo diferente para él, ¿no? Y generalmente siempre utiliza él el aspecto eh, de la boca o del gusto, todo objeto desconocido para él, siempre lo va a probar por la boca. ¿Por qué? Porque justamente la primera interrelación que tiene el niño con la madre o con un ser humano es justamente a través del proceso de la lactancia, ¿no? De la succión de la leche materna a través de la boca. ¿Ya? Entonces, acá nos dice, nos habla mucho sobre el proceso de análisis-síntesis. Nos dice que el conocimiento se puede fragmentar y volver a unir. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia y supone la existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. ¿Ya? Muy bien, entonces acá, ¿cuáles son las funciones que cumplen tanto los docentes como los estudiantes haciendo uso del método científico? Nosotros encontramos en las ciencias dos factores claves, ¿no? Una las ciencias fácticas y en otra las ciencias formales, ¿no? Las ciencias formales es la matemática, la filosofía específicamente, ¿no? Y las prácticas tienen que ver con un proceso de demostración. Las ciencias naturales y las ciencias sociales, dentro de ellas se encuentra la educación. Entonces nos dice que el profesor buscará enseñar, es decir, nuevamente es el gestor, es el tutor, por medio del método científico, para que el estudiante pueda llegar a un conocimiento medido y comprobado. Y el educando aprende a través de la experiencia el conocimiento que es válido y que parte directamente por la realidad y que se llega a través de los sentidos. ¿Ya? Entonces la ciencia establece, y creo que en ese sentido no debemos nosotros de equivocarnos o de repente tener una opinión inadecuada, ¿no? Todo conocimiento científico siempre parte por los sentidos, por la observación, ¿ya? Por el espacio de creencias, y en un factor de experimentación o demostrarle vamos construyendo posteriormente el conocimiento científico. Y el objetivo justamente de este paradigma es que el estudiante se acerque a la realidad trabajando con problemas visibles y mensurables. La ciencia lo establece, la ciencia determina que para poder obtener resultados adecuados todo tiene que ser medible. Si no es medible y si no se puede ver, lamentablemente, no podríamos ir considerando como un factor científico, ¿no? Un conocimiento científico. Entonces, el paradigma positivista, determina que el único conocimiento válido es el conocimiento científico que se obtiene a través del método científico. Por lo tanto, las aulas o el conocimiento científico que se vaya construyendo siempre tiene que ser demostrado a través del método científico. Y finalmente, en esta mirada que he ido yo ya estructurando, mis estimados amigos, encontramos el último paradigma, ¿no? El interpretativo, ¿no? Donde todo lo que yo he venido explicando de cómo se va construyendo la realidad a través de hechos observables y externos, entra ya en un proceso de estructuración simbólica, es decir, nosotros vamos haciendo representaciones internas y lo vamos interpretando, ¿ya? Es decir, el ser humano va interpretando lo que ha ido construyendo. Por lo tanto, el conocimiento no es frío. Todo tiene que ver con una interactividad de seres humanos. Cada ser humano tiene una mirada, una construcción diferente y a la vez también una interpretación diferente en virtud a la realidad. ¿Ya? Entonces, a eso justamente se maneja este paradigma interpretativo, ¿ya? Donde el sujeto
empieza a compartir los significados. Ya no se le queda en el aspecto interno, ya lo ha construido, ya tiene su estructura de símbolos, y ahí es donde le pone de manera externa justamente lo que ha ido construyendo. ¿Sí? Entonces, un paradigma interpretativo tiene que ver también con el aspecto de la estrategia que les hice llegar, o bien de la bitácora, donde ya uno interpreta el sentido del mundo que ha ido un escritor construyendo, y a la vez también tiene que jugar mucho el aspecto de su cultura, de su contexto, de la visión que el estudiante o el ser humano tiene de la realidad. Y educativamente podríamos ir encontrando estos factores, ¿no? Nuevamente, todo el conocimiento es en virtud a la realidad. Pues, si ustedes se han dado cuenta, todos los paradigmas apuntan en primer lugar al aspecto biocéntrico, a la centralidad en el ser humano, y que el conocimiento se construye en una interactividad con la realidad. Se manifiesta en una reflexión, y esa reflexión que uno va construyendo lo pone posteriormente ya en práctica, pero en virtud justamente a toda esa esquematización, a todo ese proceso conflictivo, a ese proceso regenerador de nuevas ideas para ponerlo en práctica. Es decir, el conocimiento, la explicación, los resultados que uno obtiene de una sesión de aprendizaje es un proceso interpretativo del estudiante. Cómo el estudiante ha comprendido o ha interpretado la realidad que él mismo ha ido construyendo. Por lo tanto, nuevamente acá nos da la razón en el sentido evaluativo, ¿no? Evaluamos, pero para medir un proceso de interpretación de la realidad, más no lo que está escrito en el texto. Y lamentablemente, lo que siempre se apunta en un proceso calificativo es encontrar el sentido ya de un proceso generalizado en una acción. Y finalmente, este proceso podamos manejarlo ya en una estrategia, ¿no? El interpretativo, y a la vez también el paradigma positivista a través de un debate académico, ¿no? Una forma sana de discutir académicamente. Y un debate es una discusión formal en la que se tratan de contraponer dos o más opiniones. Es importante también que podamos nosotros ir involucrando este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque en primer lugar el estudiante va a investigar un determinado tema. Bueno, no solamente es una persona, puede ser un equipo, ¿no? Porque para que haya un proceso de discusión académica o de debate, tiene que haber una preparación de un grupo de estudiantes, se organizan en un determinado tema, uno entra en una etapa de la elaboración de la tesis, es decir, todo el factor positivo que se haya podido encontrar, y la contraparte o el equipo B hacen una contratesis, es decir, van poniendo justamente en discusión, valga la redundancia o de crítica, todos las investigaciones o resultados que han venido haciendo. O sea, la vía es un espacio de ping-pong, ¿no? Va una pregunta, uno pone su punto de vista, una respuesta, o perdón, una interrogante, una contrapregunta, y así sucesivamente se va entrando en ese juego. Acá significa de que tanto la parte A o la parte B, o el equipo A o el equipo B, tienen que ir conociendo del mismo tema que se está tratando para poder entrar en un proceso de discusión. Y la estructura justamente se ve la constitución de un equipo A, un equipo B, existe un espacio de moderadores, que bien puede ser los mismos compañeros, y un sitio también para que el jurado en un determinado momento ya ponga un proceso de calificación, ¿no? Es una estrategia, de mi modesto punto de vista, muy, muy, muy interesante, muy valiosa, porque ahí vamos a encontrar mucho el proceso del argumento, ¿no? Cómo los estudiantes han podido encontrar una información
argumentan y a la vez también interpretan esa información para que puedan dar a conocer al público, sensibilizarlos y ganarlos, ¿no? O sea, es decir, que estén a favor de uno antes que del otro equipo. Y lo mismo sucede en el equipo B. El equipo B se va a encargar de buscar toda la información, es decir, todas las bondades que pueda tener un tema y a la vez también encontrar todas las limitaciones o falencias o debilidades para poder, a través de esa debilidad, contrarrestar su accionar. Y finalmente encontramos acá justamente una moderadora o un moderador, ¿no? Y pueden haber una o dos personas. Y esta persona es la que va a medir los tiempos, formular las preguntas, hace sus conclusiones, ve los tiempos, el ambiente, los turnos de las preguntas. También tiene que conocer el manejo de ambos temas para evitar que se dé información muchas veces subjetiva, ¿no? Acá la idea es que el informe la información que se tiene que ir construyendo tiene que ser lo más objetivo posible, ¿ya? Lo más objetivo posible. Y el otro factor ya directamente es el expositor o los expositores, que son los que van a representar al equipo A o al equipo B, donde tienen que encontrar un lenguaje adecuado, no solamente que sea un factor de conocimiento, sino también corporal, un espacio de respeto, debe utilizar un vocabulario amplio, es decir, tiene que haber una preparación muy valiosa que puedan resumir y sintetizar toda la información encontrada. Es importante que claro, que ponga sus puntos de vista, porque la idea es esa, ¿no? Hacer una defensa de un determinado tema, por lo tanto lo hace como propio, ¿no? Para poder justamente entrar en un espacio de que no encuentren la debilidad en la información que encuentran, ¿no? Entonces hacen las exposiciones, están bien informados y utilizan garantías y respaldos justamente que apoya a todo el equipo respectivo. Y encontramos también como otra parte fundamental al jurado, ¿no? El jurado es el que se va a encargar de evaluar los resultados obtenidos de las exposiciones. Van a evaluar también al moderador si ha actuado de manera objetiva, sin subjetivismos o preferencias. Ellos se reúnen en espacio secreto para que deliberen quiénes son los que han tenido mayor acercamiento a la información solicitada, dan un veredicto final y a la vez también exponen sus conclusiones, ¿no? Ustedes se han dado cuenta, es un proceso donde involucra a muchas personas. Es importantísimo poder plantearlo porque manifiesto, este proceso nos conlleva a poder articular dos intervenciones específicas en este tema, dos paradigmas, el positivista y a la vez también el interpretativo, ¿no? O hermenéutico también conocido. Y la audiencia, ¿no? La audiencia ya es todo el público que tiene que estar en contacto justamente con cada una de estas acciones y manejar un proceso de respeto, que pueda hacer preguntas, tiene que también conocer el tema, es decir, este es un espacio enriquecedor, muy enriquecedor para cada uno de los participantes en sus diferentes secuencialidades, ¿no? Y finalmente ya hay una estructura de tiempos, cuánto tiempo se le puede dar a los expositores, etcétera, ¿no? Es una estructura ya que nosotros podamos ir consolidando la información, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, mis estimados amigos, la intención específica de este conversatorio es entrar en un espacio de reflexión, ¿no? Un espacio de que las teorías nos permiten dar ciertos lineamientos de atención. Las teorías nos permiten a nosotros reflexionar cómo debemos actuar permanentemente en aras justamente de buscar esa condición humana en nuestros estudiantes, en humanizar la educación a través eh, de la escucha empática, ¿no? A través de una interactividad permanente donde el docente sea el mediador, pero un mediador humano, donde no se pueda visualizar que es la persona
que conoce más, ¿no? Sino una persona que está en permanente aprendizaje y que los estudiantes también tienen esa orientación de hacer un trabajo, ¿no?, compartido, ¿no? Qué interesante sería ver que desde nuestras aulas podamos romper todos estos esquemas de no convivencia, de maltrato, de injusticias, ¿no? Esperemos, como le digo, que con grandes maestros como ustedes podamos entrar en esos procesos reflexivos, pero a la vez también siendo muy sincero, honesto a la vez, de que nosotros no vamos a poder cambiar la educación si es que no tenemos una mirada estructural, ¿no? Desde el espacio externo, desde la visualización que pueda tener el Estado, las autoridades, desde la misma visualización que pueda tener la familia, ¿no? Desde la misma visualización que pueda tener el maestro y que nuestros estudiantes en realidad puedan ser esos constructores de una sociedad diferente, ¿no? O por lo menos pensar en el cuidado de nuestro recurso tierra para que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos posiblemente, puedan tener una oportunidad de vida tal cual nosotros lo hemos podido tener, muchos de nosotros, como en mi caso, haber podido compartir 2 siglos, ¿no? O haber podido seguir viviendo en 2 siglos, el siglo XX, el siglo XXI, parte de mi nacimiento y parte de mi proceso de desarrollo. Maestros, muchas gracias por su espacio, nuevamente al instituto, por la oportunidad que se me ha brindado de poder compartir ciertas experiencias y esperemos que haya podido llegar justamente en el sentido humano, ¿no? Más que todo es eso, lo profesional, lo contextualizado, el aspecto del conocimiento, en cada una de las vertientes que hemos ido haciendo se va construyendo en todo momento.